Bienvenidas y bienvenidos a Legado Verde, un espacio donde honramos las memorias vivas de quienes sembraron las primeras semillas de conservación en Bijagua. A través de sus historias queremos reconocer el camino recorrido y reflexionar sobre el legado que seguimos construyendo colectivamente. Este podcast, financiado por los fondos de Punto Escultura del Ministerio de Cultura y Juventud, nace con el objetivo de escuchar las voces, recuerdos e inspiraciones de los pioneros y pioneras que dedicaron su vida a cuidar la montaña, el agua y la diversidad de este territorio. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Verde. Mi nombre es Hazel Muñoz. Y mi nombre es Melanie Soto. En este espacio queremos dar voz a quienes con amor y esfuerzo han construido un futuro más sostenible para la comunidad. Y bueno, el episodio de hoy tenemos una temática un poquito diferente. Estamos reformando el concepto de conservación. Y muchas veces cuando hablamos de conservación se nos vienen a la cabeza pues proyectos grandes, reservas naturales, proyectos grandes de conservación, proyectos Reforestaciones. internacionales, pero muchas veces la conservación recae en lo cotidiano, ¿no? En cómo usted cocina, cómo usted compra, cómo consume. Y esos pequeños actos que se van sumando a lo largo de los años pueden llegar a tener un mayor peso. Entonces justamente esa es la temática de hoy y hoy nos acompaña doña Vicky, bueno, Virginia, para la comunidad doña Vicky, que para mí es un ejemplo de cómo esas pequeñas cosas y la cotidianidad contribuye a la conservación. Sí, doña Vicky, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo del podcast. De verdad que es un honor tenerla por acá. Compartimos con un poquito con usted hoy. Y bueno, queríamos preguntarle la primera preguntita de ¿quién es doña Vicky? Contarnos un poquito más sobre usted, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer más a doña Vicky? Bueno, mi vida es una vida cotidiana. Me levanto en la mañana a las 6, a veces me levanto a las 7 y preparo el desayuno, primero hago el almuerzo, porque lo primero que yo hago es el almuerzo y después me pongo a limpiar, a Ujú. lavar y hacer todo lo que me toca en el día. Y después ahí me pongo a ver las noticias. Hay un programa que me gusta mucho que es Más que Noticias y Mi casa es su casa. Esos son los programas para mí. Y lo más eso es que hago yo en el día, o si no me pongo a tejer, a bordar, o yo invento a ver qué hago. Y si está el tiempo bonito, entonces yo lo que hago es que me voy a sembrar vainicas o ir a recortar vainicas o chayote, o quiero comerme unos bananitos sancochados, entonces voy corto una bananitos y hago sancochado y hago el almuerzo. Qué privilegio, doña Vicky, Eh, tener eso al alcance. Así. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es poderoso y Él nos da todos los días. Claro. Él nunca nos falla. Nosotros a veces fallamos, pero Él no. Ujú, así Y, es. y yo lo doy gracias a Dios porque ya son 72 años que tengo y nunca me ha faltado que comer. De mi niñez sí, porque mi papá éramos 10 hermanos y entonces esos 10 hermanos, y ahí, darle comida a 10 hermanos era duro, más papá y mamá éramos 12. Ujú. Entonces tuvimos un tiempo donde comíamos solo chayotes sancochados, porque no había en aquel entonces. Y ahora, pues, yo le digo a mí, ¿por qué yo le voy a negar un bocadito a una persona si a mí me sobra? Entonces yo eso es lo que le doy gracias infinitas a Dios, que Él nunca me ha fallado. Y siempre el que llega a mi casa no se puede ir sin comer. Aunque sea un cafecito, o si estamos almorzando, almuerzan, o si estamos tomando café, o si no, la cena. Ujú. Depende, ¿verdad? De la hora que llegue la visita. Entonces, en mi casa nadie se va sin comer. Yo soy fiel testigo de eso. Pues ahora que estábamos hablando, de verdad, antes de empezar a grabar, recordaba con doña Vicky que, bueno, cuando estaba más chiquilla, andaba ahí como muchísimo, tenía una muy buena amiga que era Paulette, la nieta de doña Vicky,
Y que yo nunca olvido una vez que yo llegué a la casa de doña Vicky y nunca paré de comer. Fue hermoso, de mis mejores días. Está en mi memoria. Y bueno, este, como tal vez ahí alimentando un poco lo que dice doña Vicky, ¿qué valor hay, verdad? En eso tan sagrado, sí, que es eh, que usted pudiera arrancar del patio lo que usted se va a comer, Sí. ¿verdad? Y cómo eso se pierde, porque Sí. yo me toca viajar mucho a San José por mi trabajo y siempre me quedo donde una amiga. Y ya en San José se ve mucho que usted va al súper y compra un sándwich en una cajita de plástico y compras una ensalada de frutas en una cajita de Y plástico. hace poco subimos en un súper donde estábamos comiendo pinto en una En cajita de una- plástico, huevitos, que ya cocinados. Y uno dice, Increíble. ¿qué? Así se le para el pelo, doña Vicky, si usted ve eso. Yo no comería eso, No, porque me gustaría preparar prepararlo. yo misma. Claro. Yo sé Claro. qué es lo que me voy a comer. Por ejemplo, ahora compré unos pollitos y me dice mi esposo, es que usted no tiene que comprar pollo, no es que sale más caro. Le digo yo, sí, pero es que esos vienen congelados, ya vienen tanto tiempo de tenerlo, quién sabe cuánto tiempo tienen de estar en congelación, mientras usted mata un pollito y usted se lo come fresquito, sabe más rico. En cambio, esos congelados como que están insípidos, no saben a nada. Por ejemplo, ayer que tuvimos la reunión del adulto mayor, nos tocó que hacer el almuerzo a mi hija y a mí. Y aquellas pechugas tiernititas. Y en cambio usted mata un pollo y la pechuga es durita y tiene sabor, porque uno le echa comidita, le echa eh, a maíz revuelto con el concentrado, no le echa el puro concentrado, sino el maíz con el concentrado, y si le sobra un poquito de arroz, se lo revuelve con el concentrado y da otro sabor. En cambio, esos pollos, ay no, Dan lástima. no. Yo a veces, bueno, lo pone muy barato y todo el pollo en los supermercados, pero no. Yo Tal soy, vez, yo soy de que me gusta todo lo fresco. Sí, qué rico. tal vez ese sea el secreto de la cuchara de la casita. Sí, muy rico. Bueno, doña Vicky, yo sí tengo que visitarla para ir a probar el arroz de maíz que dice Hazel, que está muy bueno. Así que imagínate. Pero bueno, ahorita usted al inicio estaba comentando, doña Vicky, de los recuerdos de la infancia, ¿verdad? De que tal vez pues, sí pasaron momentos difíciles y que gracias a Dios, ¿verdad? Todavía usted puede darle la comida a todos los que llegan y alimentarnos bien rico. Pero además de eso, doña Vicky, yo le voy a hacer una pregunta relacionada ya como un poco más con la naturaleza. Cuando usted llegó, bueno, que también quiero que nos diga hace cuánto usted está aquí ¿verdad? ¿A qué edad llegó a Bijagua? Pero ¿qué recuerdos se le vienen a la mente de Bijagua de ese entonces? Cuando usted llega a ese lugar, ¿qué hacía usted? ¿Cómo era el lugar? El lugar era muy lluvioso, Ajá. decir como está ahora. Ujú. Lluvioso y cuando ese entonces no era carretera, eran unos trillos donde las carretas, y antes eran carretas y caballos. Cuando ese entonces mi papá iba a Tierras Morenas, donde yo nací, a traer el diario. Duraba un día para allá y otro día para acá. Wow. Entonces, cuando eso era muy duro, la vida aquí en el campo era dura. No es como ahora que usted va al supermercado y tiene de todo. Sí. Anteriormente no. Si usted sembraba, por ejemplo, frijoles, tenía que dar tiempo hasta que tuvieran los frijoles. Y yo me acuerdo cuando niña que papá una vez se cortó Ujú. y fue cuando nosotros comimos chayote sancochado, porque no, mi mamá no tenía trabajo, no había trabajo, no había nada. Teníamos unos vecinos que a veces nos regalaban comida, porque ya habían venido antes que nosotros. Entonces, ahí la niñez mía fue muy dura, porque no teníamos zapatos. Yo me calcé de los 15 años. No es como ahora que ya nacen y los niños ya vienen con calzón.
ya tienen el montón de calzados, el montón de ropa. Anteriormente no, todo era más difícil. Y la ropa, para podernos poner la ropita, papá ganaba muy poco. Se iba a chapear de un vecino y le pagaba. Cuando ese entonces eran 10 colones la hora. Bueno, 10 colones, digo yo. Sí. Con 5 colones usted iba y compraba un montón de confites. Compraba comida. Sí. Bueno, ahora cuando ya yo me casé, mi esposo ganaba 60 colones. Y en ese entonces nosotros comprábamos el diario, comprábamos cosas para la casa, porque estábamos recién casados y entonces, y ya después al año ya tuve a Mario Enrique, después a Damaris y después a Ana Deise. De 16 me casé, a los 17 tuve el primer hijo, a los 18 el segundo y a los 19 el tercero. Quiere decir que iba año, 2 meses cuando venía otro. Ajá. Entonces mi esposo dijo, bueno, hasta aquí. Yo ya sé que como soy papá, ya no quiero más hijos. Entonces fue cuando él se operó. Entonces ya yo no tuve más hijos. Pero después de ahí yo le comencé a ayudar a lavar ropa ajena, a tejer. Yo aprendí a tejer con mi maestra que me enseñó a hacer escarpines. Y comencé a tejer y a comencé a bordar. Hacer que bordo, no que sé bordar bien, pero me gusta entretenerme en eso. Y ahora yo digo que la vida es más fácil. Tiene más usted oportunidades de estudiar, de prepararse. En aquel entonces no. Anteriormente, ¿a dónde iba a ir uno a la escuela? Apenas la escuela y de ahí no tenía nada más que hacer. Porque para ir a Cañas se duraban 2 días. Y entonces ya no, a mí mi papá no nos dio estudio. ¿Y a qué edad llegó usted de aquí a Bijagua? 5 años. A los 5 años. A los 5 años y cuando ese entonces aproximadamente habían como unas 50 casas, aproximadamente. Ahora yo me quedo asustada, cada día se multiplican más las casas y la gente llega de otros lugares que ya, por ejemplo, yo aquí traigo una lista de todos los que anteriormente vivían. En serio. Y ahora todas esas personas ya casi todas han muerto y son pocas las que ya quedan. Doña Vicky, ¿usted recuerda cuando usted llega aquí, cuántas personas aproximadamente habían en el pueblo de Bijagua? Ay, eso sí no te podría decir cuánta cantidad Pero era muy poquito, digamos. eran muy pocas, sí, ¿Dónde fueron ustedes a vivir? En, en el barrio Jardín. en el barrio Jardín. Bueno, Ok. anteriormente era Bijagua todo, Ajá, ajá. era todo. Y no tenía barrios. Era Camino a Zapote, que le decían, o el centro de Bijagua, donde pasaba la carretera, nada más. Por ejemplo, yo ahí tengo de donde Pichardos hasta donde sale allá el Macho, la gente que yo más o menos conocimos Ah, ok. en ese trayecto. Y para el Camino Zapote eran también otros. Este, Y qué tanto ha cambiado Bijagua desde entonces? Porque me imagino un Bijagua con muy poquitas casas. Bueno, en uno de los capítulos mencionaba don Edwin que, al menos en el asentamiento Carlos Vargas, que habían casas, ¿verdad? Como por parcela. Yo no sé si en ese entonces habían, bueno, en estos barrios, en el jardín y todo, si habían casas como por parcela o eran mucho más distantes, ¿verdad? por ejemplo, en el barrio Jardín había, ya le voy a decir cuántas casas habían. Habían como unas 10 casas. 10 casas. Eran, aquí yo le voy a leer los nombres que tengo del barrio Jardín. Sí, en este camino dice, vea, el señor Bolívar era, yo no no, el apellido no lo pude poner porque no me recordé. Don Lico Chávez, Marco Nilo, Doña Nina, Ricardo Espinosa, Gavino López, Chico López, Venero Vegas,
Manuel, Manuel Villalobos. El señor no recuerdo el nombre, pero sí que recordamos del hijo. Entonces, pero ese señor, es el hijo, Manuel Villalobos, y el señor era Villalobos, conocido como Lucio, Coco Lucio, porque Qué tenía pecado. la cabeza Lucia, entonces le pusieron Coco Lucio. Y después estaba Elías Barrantes, el Ronulfo Delgado, el señor Pinochito, Vicente Romero. Después del río Zapote estaba Juvenal y los Rodríguez, que era una sola familia que tenía esa finca. Entonces solo ese Juvenal tenía, aquí era para de los Rodríguez, y metida así para adentro, por otro lado, una espina así, una entrada entre el río y una quebrada, había una isleta. Ahí vivía don Juvenal, y después de Manuel Bolaños, él compró una finca y ahí tuvo don Manuel Arguedas, que era el peón de don Manuel. Ujú. Entonces ahí eran las casitas que habían antes. Y bueno, de don Manuel, solo una hija que ellos no pudieron tener hijos, entonces recogieron una hija, que es Leida, la mamá de Heinisch. Ah, sí. Sí, qué bonito y qué interesante, porque yo soy una persona que le gusta mucho como pensar en los árboles genealógicos, en lo que había antes de uno. Y la verdad, nunca me había puesto a pensar los nombres de las personas que estuviesen de primeros en mi agua. Entonces, de verdad, muchas gracias, doña Daisy, por... Y aquí tengo lo que eran del Camino Real, Ok, Camino Real. que era desde los Pichardos hasta salir al Macho. Ok. Era, por ejemplo, don Pichardo, Ujú, Amadeo Núñez, ujú, que era donde tenían una pulperillita. Después Enrique González, papá de los Matamoros, ujú. que no nos acordamos del nombre, pero el apellido sí. Albino Fernández, Tina Ramírez, Chayito Ramírez, Moncho Zúñiga, Hernán Argüello, Edgar Brenes, Chico Mosco, que le dicen ahí, Rafael Ruiz, papá de Camote, no nos acordamos del nombre, pero Sí. son muchos años que ya es Ajá. Felo Zúñiga, suero bueno, del suero de Claudina no nos acordamos, pero y Eugenio Fernández, Lucía Pérez, esos eran los que vivían en el camino que de la escuela, que es camino que entra del Panteón. Ese era el camino anteriormente. El principal. El principal no era esa carretera que cruzó, que era la parte que agarró los Moncho Zúñiga, lo de Eugenio Fernández, que es ahí donde hace la vuelta Ujú. donde se mató la muchacha aquella Ajá. que venía embarazada. Esa vuelta, esa era la finca. Ahí vivían los Matamoros, vivía don Eugenio Fernández, y después seguía la finca que era de Moncho Zúñiga, que es la que ahora quedó, que es ahora el asentamiento Carlos Vargas. Claro. Qué lindo. Y la Cuando, parte de cuando abajo, menciona doña Vicky todos sus nombres, logré identificar varios que son abuelos de mis compañeros de escuela y de colegio, así. Qué bonito, sí, porque igual que Hazel, yo tampoco me había puesto a pensar en, si tal vez en las generaciones que estaban antes de nosotros y todos los nombres, y sería muy bonito tener como en el pueblo, ¿verdad? Esto, un libro con todo eso. Y doña Vicky, yo le quería preguntar, bueno, con todo eso que usted nos contaba, con haber crecido como con tanta dificultad, ¿verdad? Que la vida no era fácil. ¿Cómo cree usted que era, o no sé si recuerda, cuál era la perspectiva que se tenía con la tierra? ¿Cuál era la relación de la gente con la tierra antes, verdad? era mejor porque uno cosechaba lo que se comía. Por ejemplo, habían arrozales. Por ejemplo, ahí en la finca que era de Manuel Bolaños, sembraban arroz y había una secadora donde secaban el arroz. Y en los Gozales había otra
también que ese lado lo sembraban de puro arroz y secaban el arroz y después lo llevaban a vender. Ahora y anteriormente los tacotales se sembraban muchos frijoles Ujú. y mucho maíz. Ahora ya usted no ve esas grandes milpas ni esos grandes frijolales. Anteriormente uno vivía de lo que sembraba. Por ejemplo, si sembrábamos frijoles, al verano, cuando ya cosechamos los frijoles, lo vendíamos y compramos la ropa Ujú. o el calzado. Y la troja de maíz nunca faltaba. Se comía tortilla, lo que era tortilla. Ahora uno compra solo la masa. Ya no quiere moler maíz ni nada de eso. Pero anteriormente eso era. Y yo, por ejemplo, a mi hijo mayor, que es Mario, ese no mamó. Ese no tuvo la bendición de estar pegado en un seno. Y yo lo crié con puro maíz, tol de maíz. Ujú. Y ahora usted ve solo maicena, Mm. cosas de tarros. No, no, eso yo digo que eso no alimenta. La leche de vaca. Nosotros siempre, gracias a Dios, bueno, cuando yo me casé con Marcelino tenía una vaca, una novillita y ya después parió y ya comenzamos a tener leche. Entonces yo le hacía el atolito de maíz, molía maíz y lo colaba y le hacía el atolito. Era más duro. Ahora no, ahora todo es tarro. Y las mantillas, anteriormente lo que quedaba de la camisa del marido, de la parte de atrás, esas eran las mantillas, porque no había muchas telas para comprar uno. Ujú. Ahora sobra. Te va a la americana y quieren aturzarle todo lo que Sí. quieren, pero ahora, anteriormente no. Y después de mis hijas también se crecieron. Bueno, gracias a Dios, mi esposo ya ganaba un poquito más, entonces ya comenzamos a comprarle zapatitos. Pero yo no. Hasta mis 15 años me puse el primero zapatos. Sus 15 años. ¿Cómo reflexiona uno, verdad, sobre este balance entre vivir bien, pero también la vida de consumo que se tiene ahora? Ahora es Sí. demasiado. Si Sí. usted va a las tiendas, se ve ese montón de ropa. Anteriormente no. Ujú. Usted iba por ejemplo, a una pulpería, lo que habían eran cobijas. No había telas, una que otra. Y mi ropa antes era de manta, de saco de manta, que anteriormente la harina venía en saco de manta. Entonces uno lo blanqueaba, le quitaba el que decía harina de trigo y yo me hice un vestido esa La tela, manta. con esa manta. Ahora no. Y los bloomers eran también de manta. No eran esos bloomers que ahora salen hasta esos de hilos y todo eso, pero uno tenía que hacerse los Sí. calzoncitos. Ahora son solo marcas. Ahora sí no es que marca o la ropa de marcas, todos se van por marca. Sí. Y anteriormente no. Anteriormente lo que había, eso se ponía. Doña Daisy, y bueno, ahora voy a hacer la misma pregunta, pero con un ente diferente. Entonces, ¿cómo era la relación con la naturaleza, con la vida silvestre? Era más diferente. Anteriormente se volteaban las montañas para hacer pasto. Hoy en día, mi esposo llegó a voltear montañas. Ujú. Una vez se fue para Bebedero y con un primo de él voltearon no sé cuántas manzanas de montaña. Ujú. Y después en la finca del papá, él después vino y a voltear montañas porque ella y para hacer potrero, para tener ganado, porque era pura montaña. Todavía mi cuñado Rafael conserva una parte de esa montaña y la finca que ellos tienen, pues ahí se conserva un poquito de montaña, pero anteriormente era destrucción, Ajá. era de cortar, cortar para hacer pasto. Ahora no, ya ahora uno tiene otro pensamiento. ¿Y por cómo cree usted que se ha generado ese otro pensamiento?
Ya, porque ve uno que cada día el calentamiento del planeta. Entonces, nosotros, bueno, mi hija, ya nosotros no tenemos parcela, no tenemos nada, porque ya lo donamos a nuestros hijos. Pero mi hija piensa hacer poner la parcela, ponerle bosque. Y como llama naturaleza, ponerle matas y todo eso para, Qué bonito. para, ya para, ella dice para el futuro. Voy a darme la libertad. Yo, bueno, me gusta mucho el tema de cambio climático. Y ahora que usted menciona eso, doña Vicky, no sé si nos puede contar un poquillo justamente eso, cómo ha cambiado el clima en estos años, porque yo siento un cambio con 25 años. Yo recuerdo por ahí del 2009, cuando tenía 9 añitos, que hubieron como 3 semanas de sol en un año. Sí, era que al inicio era súper lluvioso. Llover. Entonces, usted que tiene más años de estar aquí, ¿cómo ve eso? ¿Cómo ha sentido ese cambio? Y sí, ¿cómo ha sentido también? Anteriormente había una estación de verano, 3 meses, que era marzo, abril, no, sí, marzo, abril y mayo. 3 meses de verano, que usted aporreaba los frijoles y se cosechaba el maíz seco, todo se cosechaba seco, ahora no. Ahora, si estamos de sol un rato, al ratito, la lluvia. Ya no hay estación de verano, son días. Ahora son días. Hoy en día, hoy podemos estar de verano. Mañana, el ratito está lloviendo. Volví a hacer sol, vuelve a llover. Está descontrolado todo. No es como antes, que había estación de verano. Ujú. Ahora no. ¿Y cómo afecta eso a la cotidianidad, verdad, doña Vicky? Porque entonces la producción ya no es igual. Por Las eso, flores o los frutos ya no están en el tiempo que tiene que estar. no. Yo lo veo muchísimo, por ejemplo, ya en el barrio donde están mis papás, que es el centro de Bijagua, ya solo queda un árbol en pie, que es justamente el que está en la casa, es un palito de mango. Y justamente el año pasado se llenó demasiado de flores, pero siguieron unos aguaceros torrenciales, como decimos acá, Y y no pegó nada. mataron las flores, ¿verdad? Entonces, yo creo que el cambio climático se puede ver así con la cotidianidad. Tiene muchísima ciencia, pero no hay mucha ciencia de entenderlo si lo observas todos los días. Em, y es que eso tiene un efecto directo en lo que usted se come, en lo que hay disponible para alimentarse. Y entonces al final uno lo relaciona, ¿verdad? Volviendo al tema de la comida, que es un tema muy importante. Este, entonces, ¿cómo altera la cultura de la comida? Por ejemplo, anteriormente usted pasaba por la orilla de la calle y hasta que hedían las naranjas, hedían los limones dulces. Yo me acuerdo que había limones así grandes que pegaban al suelo. Ahora usted siembra un palo de limón, a los días está seco, no echan limones. Y los limoncitos son chiquititos, todo eso. Usted ahora no se ven palos de naranja en la orilla de la calle. Usted no se va a comer una naranja ahora. Si no es injertada, ya no puede comer naranja. Y son duras, Sí. de feria. Y también yo creo que aquí interviene muchísimo como el sistema de mercado en el que estamos, en el que todo se vende, ¿verdad? Yo recuerdo que tenía una amiga, un amigo, no recuerdo quién fue que me mencionó esto, pero que me comentaba que la abuela de esa persona tenía una filosofía que era que en la ronda de los lotes se sembraban árboles frutales para que el que pasara cogiera. Sí, ¿cuándo ahora? Ahora todo se vende. Y no hay ese pensamiento de comunidad, de regalar, de colaborar. Regalar. Sí. Por ejemplo, en mi casa hay un palo de zapote colombiano. Yo los regalo. Antes que se pierdan, yo los regalo. Y si eran como eran los yuplones, también los Y regalaba. las manzanas de agua doña Vicky tenía. Bueno, hay palos de manzana de agua, pero ahora las pavas, cuando menos piensen, están pintonas, se los comen todas. ¿Verdad? Entonces ya no hay como antes, esa cosecha buena que echaban los palos, ya no. Doña Vicky, hablando de pavas.
En algún momento, me imagino que sí, tuvieron que haber comido pavas, ¿verdad? O cazaban muchos animales acá. Bueno, mi esposo con mi suegro cazaban tepezcuintles. Ujú. Ese era pero se iban a casar con este, ya se me olvidó el nombre de este señor. A mí se me olvidan los nombres, hermanitas. Don Albino, no, Albino no. Es hijo de ese señor. Ujú. El apellido no se acuerda, ¿eh? Sí, él era Fernández. Fernando. Sí, ese vive ahí en el Macho. Se me olvida el nombre de ese señor. Pero viera que ellos iban a montear y a veces iban y mataban saínos. Y a veces mataban uno, dos o tres y los dejaban guindando y se iban detrás de la manada. Porque ese señor era destructivo. Siempre le gustaba matar saínos. Y una vez dice mi esposo que mataron uno y los dejaron y no volvieron por ellos. No mataron por matarlos, nada más. Y después mataron otro y eso sí se los llevaron. Pero los otros tres que habían quedado muertos, ahí lo habían dejado. Entonces antes se mataba como por, yo digo como por destruir todo lo que, la naturaleza. Sí. Hoy en día no. Ya mi esposo ya no, antes mataba pavas para comer. Bueno, mis hijas comieron yigüirros. Chigüirros. Y porque cuando eso entonces la carne era muy escasa, Ajá. entonces el doctor le mandaba a uno que le diera sustancia de algo porque mi hija Damaris era muy flaquita, entonces que le diéramos sustancia de algún animalito. Entonces él mataba loras, palomas, o si había un yigüirro, ahí se mataba. Pero para darle la sustancia a mi hija. Qué fue lo más raro que llegó a comer usted? Bueno, yo soy sincera, el cuzuco, Ujú. no. Me llevaban, yo arreglaba hasta zorro. Yo le daba zorro a mis hijas, Zorro, tlacuache. y esos zorros Zorro pelones, sabe a pura gallina. Dicen que sabe a pura gallina. Y de zorros, cuzucos, bueno, de las carnes que mi esposo llevaba, yo les cocinaba a los niños, pero yo no comía. Yo tenía un defecto, yo no es toda la carne que yo como. La única que comía era la tepezcuintle, que es la que me gusta y que tengo años que no la como. Pero ya ahora sí no me da lástima matarlos, Claro, sí. porque es para conservar la naturaleza. Una vez llegó a mi casa, había un palo de aguacate al lado atrás y llegó un tepezcuintle metido entre las dos medias, en la casa donde yo vivo y la casa del otro vecino, la de Mario, y en el centro de la casa estaba comiendo aguacates. Yo echaba semillas de aguacate y él llegaba a comer aguacates. Oh. Y no sé, después decían unos, ¿por qué no lo matas? Nos quedaba al frente de la ventana del cuarto mío. Ujú. Y dice, ¿por qué no lo mataste? ¿Te lo comiste? No, le decía Marcelo, me da lástima. Nunca más volvió. No se sabe quién se lo comió o se fue, no se sabe. La cuestión que nunca más volvió. Pero sí lo vimos varias veces ahí a la orilla de la casa. Y oiga, y ahí está pelado. Y ese lugar usted ve que eso. Bueno, ahora tengo un charrán. Tengo La muchas casa matas. de Doña Vicky es hermosísima. Ya hace poco pasé por donde, por donde Doña Vicky. Me encanta que Doña Vicky tiene demasiadas plantas y bueno, es hermoso. Yo quisiera en algún momento tener mi casa llena de No, plantitas. pero en mi casa, dijo mi hija, está muy desordenado. Ay, pero es mucha plantita lo que hay con florcitas y Es que todo. yo no, por ejemplo, a las chinas, yo tenía anturios, Ajá, pero a mi esposo le gustan las chinas. Entonces él me metió chinas y medio los anturios. ajá, Entonces ya casi todos los anturios me los perdió, por las chinas se van sí. multiplicando. Y ese cambray
le encanta. Ahora en la calle, ya en la casa no se me ve. Solo se ve amarillar a la orilla de la calle. Porque él sembró ese cambray. Doña Vicky, y hablando un poco ahorita que usted mencionaba de la conservación, ¿usted qué piensa o sí, como qué hace usted desde su casa para aportar a la conservación? Porque ya cambió muchas cosas, ¿verdad? De que, bueno, ya no se da la cacería, eso es un gran aporte, ¿verdad? Ajá. Desde como familia, pero también desde casa hacemos cosas importantes para la conservación. Y quiero preguntarle a usted cuáles son qué cosas hace usted desde su casa que usted dice, si esto ayuda, perdón, a proteger la naturaleza, ¿cómo se llama? Cultivar la conservación. Por ejemplo, yo reciclo. Ajá. Yo reciclo lo que es lata, todo eso lo recojo y se lo doy al camión. Ujú. Y lo que es orgánico, lo tiro a la tierra. Y lo que es plástico, bueno, eso va al basurero, ¿verdad? Pero nada más el plástico. Yo es poco lo que boto de basura, porque yo no soy de esas que acumula mucha basura. Entonces, lo más que yo, si por ejemplo la carne llegó en dos bolsas, la de afuera viene un poco más limpia, yo la lavo y la vuelvo a reutilizar. En cambio, ahora las botellas sí, ya me dijeron que no las puedo reutilizar porque tiran no sé qué cosa y entonces ya, pero lo que es, por ejemplo, los galones, los agarro y hago maceteras Qué para bonito. sembrar matas y si no, los tiro también al reciclaje, Ujú. que es lo más que yo hago para, ¿Y usted tiene huertas en su casa? bueno, la huerta, no, Ujú. estoy ahora con un proceso de sembrar, no, yo siembro vainicas. Vainitas. Sí. Y me gusta tener, por ejemplo, ahí en mi casa, al lado atrás de la casa, tengo una vainiquita que son de así largas, pero delgaditas. Entonces, paso cortando vainicas. Tengo dos clases. Esas vainicas, no sé cómo que le dicen, rabizas, creo que le dicen, que son largas. Y las otras que son de pequeñitas, que son para hacer un frijol para hacer con paté chancho. Ay, Mm. Entonces, ahí recojo como cubaces. Cubaces, sí, güey. Tengo cubaces y Qué rico. Sí, chayotes. mi abuela Y ahora hacía tengo muchos una mata cubaces. de tacaco que me está invadiendo también. Oye, el tacacos no, ya se ha ido de acá, de la zona. Antes yo recuerdo que era súper común. Ya yo tengo dos Ahora matas de cuesta. tacaco ahí. Endémico de Costa Rica, gente, para los que no saben. Súper rico. En Oye Carne. En Oye Carne. Uy. ¿Sí? Que ahí tengo un montón de huesos que tengo que hacer en Oye Carne. Yo estaba pensando como en que la gente ahora, ¿verdad? Casi no tiene conciencia en los residuos, ¿verdad? Y justamente todo este tema de utilizar, utilizar, utilizar hasta que ya no se pueda más. ¿Cómo contribuye eso al ambiente? Porque ahorita ¿Sí? de los mayores problemas que hay en el mundo y las mayores crisis que hay en Costa Rica es el tema de los residuos. Hay una crisis de manejo de residuos. La basura que ya no hay a dónde echarla. Ya no hay. Nadie no echarla. Y justamente me desbloqueé un recuerdo, gente, aquí contando. Yo tengo un recuerdo que yo estaba muy pequeña y pasaba don Marcelino, esposo de doña Vicky, con su caballito, vendiendo leche. Teniendo leche. Entonces uno, claro, lo mandaba a la mamá, salía corriendo, me acuerdo, en ese momento todas las calles de Lastre, todas las calles de Dijagua eran de Lastre. Entonces uno ahí todo chiquitillo, le daba El gatito, sí. lo del día anterior y él te devolvía con un refil, por así decirlo. Sí. No, y Pero qué lindo, ¿verdad? O sea, todavía ese es uno. Bueno, y ahora no, porque ya Marcelino ya se pensionó, dice él. Por ejemplo, ya ahora alquiló la parcela, entonces y vendió todo el ganado. Ahora lo que hace es alquilar. Ujú. Entonces, ya no. Pero él siempre trabaja, porque él alquila, pero él tiene que ver los cercos y chapear la parcela. Entonces, sí, yo estaba pensando ahora también que doña Vicky, de alguna manera usted vivió, está viviendo en dos Bijaguas diferentes. sí,
en una Bijagua, ¿verdad? Que, Muy pobre, ajá, con muchos recursos naturales, sí. pero también eh, actualmente una Bijagua que puede tener más conciencia ambiental, pero que está haciendo, mm, es que yo creo que son como, es algunos aspectos como contradictorios, como que hay más conciencia, pero también es más construcción. Hay una Ujú. alteración del paisaje que es muy evidente para personas como usted que han tenido años de vivir aquí. Por ejemplo, anteriormente la tierra no se le ponía cemento. Las casas eran de basas. Entonces la tierra estaba libre, libre, que ella respiraba. Ahora la estamos ahogando. ¿Por qué la estamos ahogando? Porque la estamos llenando de puro cemento. Ujú, Entonces, eso es lo que está haciendo que la tierra cada día se seque más, se haga más cosas, terremotos, haga más. ujú, Anteriormente no. Yo me acuerdo que hace años, en el 72 creo que fue, cuando tembló en Nicaragua, que sentimos un temblor fuerte, y cuando tembló aquí en el Arenal, fueron los dos temblores más fuertes que hubieron. Y ahora usted acá nada está temblando. ¿Por qué? Porque la tierra necesita respiración. Cada día la estamos ahogando más con el cemento. ujú, Y más construcciones, y más construcciones, y más construcciones. Anteriormente no. Todas las casas eran de madera y de piso, ujú, como estamos ahora aquí. Entonces la tierra respiraba y había más vegetación. Ahora cada día se pelan más los cerros. Los cerros, sí. ¿Qué rescataría usted de esa Bijagua de antes? Yo ese digo que era más linda la vida en el pasado, porque usted se comía todo lo más sano. Ahora viene todo más contaminado, con más químicos. Anteriormente no. Anteriormente usted se comía una cuajada, un vaso de leche, una tortilla, si no tenía arroz, hacía una sopa de leche, le echaba frijoles y esa era la comida rica. Para mí era riquísima. Y todavía yo en las tardes, ahí puede haber carne, puede haber todo, pero a mí el arroz y frijoles con un poquito de leche. Para mí la comida de la tarde. Ujú, Porque yo digo, me cuesto a dormir y yo me, me, no me afecta el estómago. En cambio, toda esa contaminación, poner el consomé, los, esas cosas la bahía, que digo yo, esos condimentos, la bahía, todo eso traen químicos, traen todo. Y uno, para que sepa más rica la comida, uno le echa todo eso. Anteriormente no, era culantro, cebolla, ajo, y eso es lo que se le echaba a la comida, orégano, ujú, eso es lo que se le echaba a la comida y uno vivía sano. Todo era natural, ahora no, todo es químico, Sí. ujú, todo, todo tiene químicos. Usted va a comerse una ensalada, si no, el repollo huele hasta tira el olor a químico, la coliflor, todo lo que usted compre tiene contaminación, hasta las frutas, porque las fumigan para que no les entre ningún daño. Por así que tener ahora huertas en la casa de uno para Me ver poder lo natural. lo natural, Yo exacto. soy una que a mí me gusta todo lo que es natural. Ujú. Por eso a mí me gusta tener mis vainiquitas, mis frijolitos ahí. Yo siembro frijolillos de esos que se enredan. Entonces, ahí tengo las enredaderas ahí. Dice, mamá, esto es un charrán, aquí no se puede andar. Pero luego tengo comida, le digo yo. Es un charrer muy bonito, a mí me gusta. Doña Vicky, verás que, bueno, dentro del podcast tenemos una dinámica que se los estamos preguntando a cada uno de los que vienen a participar y se llama la cápsula del tiempo, ¿verdad? Entonces, em, la idea es que, bueno, que ahorita pensemos que dentro de 25 años alguien va a estar escuchando este podcast y que quiere escuchar de, de parte de doña Vicky cómo es Bijagua ahorita, o sea, como qué quiere usted rescatar de Bijagua, algo que usted quiera
decir para esa persona que va a escuchar esto dentro de 25 años? Puede ser un bisnieto suyo, pueden ser hijos de Hazel, algo así. Yo no sé cómo explicarle, pero sí me gustaría que fuera como que la comunidad hiciera más tipo de entretenimiento para los jóvenes, para sacarlos de esas drogas. Que haya, por ejemplo, en la vejez, por ejemplo, ahora en Bijagua hay mucho adulto mayor, pero jóvenes ya yo veo que son pocos. Ya la comunidad no quiere, la gente ya no quiere tener hijos. Y yo digo, los jóvenes que están ahora y los que vienen, sería bueno ponerlos a hacer algo para la comunidad. Sí, que muchas veces tal vez no es que no quieran tener hijos, sino que los mismos jóvenes nos vamos de la comunidad, ¿verdad? En busca de mejores oportunidades o Ajá. así, o de estudio, y por eso tal vez ahora pues en Bijagua no vemos tantos jóvenes, ¿verdad? Pero de hecho que bueno, uno de los propósitos, doña Vicky, de esas reuniones aquí con ustedes es para poder concientizar también a los jóvenes, digamos, de que tenemos un pueblo donde existe y hay muchas cosas buenas que hacer, ¿verdad? Lindas. Y hermosas, y que sí, obviamente respetamos, yo respeto mucho el tema de que, bueno, se va a buscar mucho la oportunidad laboral, pero dentro de la comunidad también hay mucha oportunidad y tal vez Sí. no ha sido como explorada, y es eso que acabas de decir, tal vez son falta de espacios donde las personas puedan como conocer esto, como tal vez no tanto de entretenimiento, sino como de educación, de que, ok, Educación. podemos trabajar de esta manera en la comunidad, ¿verdad? Aportar a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, porque si bien es cierto lo acabas de mencionar, tenemos muchos adultos mayores en la comunidad y tenemos que adaptarnos todos, ¿verdad? Que es algo muy bonito, pero yo soy súper pro en eso de que se necesitan más espacios dentro de la comunidad para, para explotar como esos conocimientos, ¿verdad? Que todos tenemos. Sí, por ejemplo, ahora ese muchacho que vería yo ahora me decía que él quiere venirse para Bijagua para ahora que abran esa escuela bilingüe, Ajá. que le van a enseñar el español y le van a enseñar el inglés. Sería bueno para que muchos jóvenes aprendan el inglés y tengan una oportunidad de trabajo mejor. No solo en la comunidad, donde quiera que anden. Por ejemplo, se le abren más puertas. El estudio le da más puertas para que el joven pueda estudiar. Anteriormente no, porque ya para estudiar uno tenía que venir hasta Cañas, porque no había colegio, solo escuela. Y uno no tenía familia en Cañas, ¿a dónde iba a venir? Y no habían becas. Ahora hay becas, le dan becas, ahora hay un proyecto, no sé, que va hasta para ir a trabajar a los Estados Unidos. Entonces, con el inglés es lo más importante, aprenderse uno más idiomas, no solo el inglés, francés, otros idiomas, para que ellos tengan más oportunidades. Doña Vicky, hablando de oportunidades, usted es una persona que con su cuchara, con sus sabores tan deliciosos, usted ha logrado también crear una oportunidad, digamos, dentro de su casa que le genera dinero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo usted ha percibido eso? Porque Bijagua, si bien es cierto, es un lugar muy que se está apuntando mucho el turismo, ¿verdad? Pero yo creo que usted es la única persona de aquí, ¿verdad? Que uno puede decir que es una casa donde se dan actividades para el turista que conocen la verdadera esencia de la cuchara de Bijagua, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esto para usted? ¿Cómo lo ha percibido? ¿Le gusta compartir con la persona que llega? Y no hablamos solamente de turistas extranjeros, porque también nacionales, ¿verdad? Que es un muy buen tourcito, muy buena actividad. Por ejemplo, el tour de cocina que yo doy, Ujú, que es de tamales, empanadas y tortillas, ujú. ese fue programado por Marlon. Sí, sí. Él fue el primero que él decía, pero ¿qué traemos aquí a la comunidad para los turistas? Uno, por ejemplo, ya yo me dijo, bueno, la tradicional, que tenemos la tradición de los costarricenses, es
los tamales, el picadillo, el gallo pinto y todo eso. Entonces lo basamos por los tamales, porque era como tipo de donde se reúne la familia y hace tamales juntas. Bueno, en mi casa, mis hijas y yo, siempre cuando es Navidad los hacemos juntas. Entonces, así era mi mamá también. Entonces, eso a mí me enseñó y yo no aprendí de nadie. Yo vi a mi mamá haciendo las cosas. Y después de ahí yo aprendí a hacer tamales, a hacer el pan, a hacer de todo. Pero el tour mío consiste en esos 3: tamales, tortillas y empanadas. Y ellos, hay unos que son un poquito rudos. Hay otros que son, pero así, chispas. Sí. Y comienzan a hacer los tamales aquellos. Y ellos mismos hacen las cosas. Yo nada más les pongo todo, les demuestro cómo hacerlos y ellos al ratito ya todo han aprendido. Y ellos, había uno, una suiza, que dijo, yo voy a hacer los tamales en mi país, pero no tenía la hoja de banano. Claro. Entonces lo hizo en papel aluminio. Y dice, pero no sabían igual a Costa Rica. No sabían igual a Costa Rica. Y después otro que tuve de Canadá, que ellos dijeron que se iban a ir a poner una fábrica de empanadas. De empanadas. De empanadas, porque ellos habían y que eran deliciosas. Entonces, eso es una experiencia que uno se lleva y tomarse foto con ellos y estar conversando un rato con ellos. Aunque yo no les entienda, pero más o menos yo capto lo que ellos así casi dicen, porque ya la nana me le pone, y con Marlon también, pero ya ahora con Marlon yo me había corrido un tiempo porque no estaba bien de mi mano, entonces me quedé solo con Casita Tenorio, pero ya y ahora tengo ganas de volverlo A retomar. a retomar, porque antes, por ejemplo, hacíamos tour de cocina y tour de ordeño. Entonces, se iban, por ejemplo, estudiantes. Una vez tuve 24 Wow. y a todos le dicen empanadas y café. Ellos eligen qué quieren tomar. Entonces, si quieren tomar café, yo les hago café. Si quieren fresco, yo les hago fresco. Y así con todos los turistas. Qué bonito porque, bueno, yo Es pienso, compartir. exacto, que a través de esto también se Se da genera a conocer. y genera plata también para Ajá, claro, genera su economía, pero también, digamos, en la parte de conservación desde su propia casa, doña Vicky, y qué bonito que lo está compartiendo con muchas personas, no solamente nacionales, sino también extranjeros, Ajá. que sí se puede, digamos, conservar, ¿verdad? Desde nuestra casa. Y no solamente, digamos, es súper bien el reciclaje y todo, pero el hecho de conservar también esa esencia es parte de un futuro, ¿verdad? De conservación que se tiene, porque al final usted le transmite esto a sus nietos, a sus hijos, que acaba de mencionar usted que una de sus hijas quiere dedicar como el terreno, ¿verdad? A sembrar y todo. Y eso está súper bonito porque es parte de la educación. Y tal vez pues ahora hay un cambio en educación y de todo, pero yo creo que lo que proyectamos muchas personas aquí de la comunidad es lograr envolver a todos estos chiquitines que vienen, ¿verdad? Y todos esos jóvenes a que se sientan parte de la comunidad y que se sientan parte de responsabilidad de protección también, ¿verdad? A todos nuestros recursos, porque al final el cuidar nuestra casa, nuestra tierra en nuestra casa es eso, de que si podemos nosotros sembrar las vainiquitas, el maíz y todo esto, también estamos aportando a la parte saludable, ¿verdad? Que estamos consumiendo nuestra propia huerta, por así decirlo, y eso es súper importante porque ya no nos estamos tampoco dañando a nosotros, ni estamos ejerciendo esta parte de hacer una agricultura ya intencionada que con sus agroquímicos y con todo eso que se da mucho, ¿verdad? También en esta zona, en la zona norte, pero me parece muy bonito y de verdad qué lindo de Nevi que logró encontrar esa conexión también, ¿verdad? Entre la cocina y el amor a la naturaleza, porque al final es esto, ¿verdad? Es Sí.
que a mí me gusta sembrar árboles. Sí, también, imagínese, imagínese. Y yo creo que también hay como un valor en ver a las cocinas como espacio de transmisión cultural, Exacto. porque también existe como esta cosa de sabor nostálgico, ¿verdad? Y cuando vos tenés nostalgia en ciertas etapas de la vida, usted las empieza a replicar. Entonces, ojalá así, ¿verdad? No se vayan a perder los tamales, no se vayan a perder los picadillos, el arroz de maíz, porque cada vez vemos más estas comidas tradicionales muy desplazadas en los restaurantes. Sí. Aquí yo no sé como cuántos restaurantes ya hay en Bijagua, pero solamente uno ofrece, Tamales. sí, como los platillos tradicionales derivados del maíz, ¿verdad? Y eso es sumamente importante porque si bien yo creo que hay que aprender sobre otras culturas, también es reconocer que nuestra cultura tiene un valor y que al final venimos de aquí, ¿no? También al final somos hijagüeños y pues también somos costarricenses y también hay que, pues, honrar eso, creo yo, ¿no? Pero le quería hacer una pregunta, porque un día estábamos justamente hablando sobre las plantas y las especies que tienen un rol en la cocina. No sé si eso se le ocurre, se le viene a la cabeza en este momento alguna planta clave que usted dice, o plantas, que usted dice, a mí no me puede faltar en la cocina, porque entonces No son los mismos este sabores. platillo no me va a quedar igual. Sí. Bueno, yo en la cocina siempre, bueno, yo compro siempre el ajo. Ajá. El ajo es una que es el culantro coyote, que tengo mis plantitas ahí, una huertita En ahí casa. en la casa, y a veces la gallina me lo come, pero ya, Hay que compartir. sí, pero a veces me enojo y digo, no, no, se me comen las hojas tiernas y no me sirve. Y siempre me gusta lo que es chile. Tengo ahí una mata ahora, con el invierno se me han ido perdiendo, chile dulce, pero ese pequeñito, no el grande, sino el pequeñito que es. Y también me gusta tener el chile para hacer chileras, Qué rico, sí. pero a esas chileras pican, ¿verdad? Porque es puro chile. Yo cocino todo el chile entero, le echo culantro, apio, cebolla, ajo, chile, todo lo que yo me encuentro de lo tomillo, todos esos ingredientes se le echo y después lo hago licuado y hago la pasta de, Ujú. de chile. Doña Inky, bueno, ya para ir finalizando esta sesión, si usted pudiera dejarle un mensaje a todos los jóvenes que nos están ahorita escuchando de cómo pueden aportar desde su casa el cuidado de la naturaleza, ¿qué les diría? Que el cuido de la naturaleza. Sí, el cuidar o la conservación de la naturaleza desde su casa. Yo diría que planten bastantes árboles, Ujú. porque eso es lo que nos ayuda para la capa de ozono, para que haya más vegetación y haya menos calentamiento del, del planeta, y que siembren lo que se vayan a comer, Para porque huerta. en la huerta, por ejemplo, en mi casa hay tequisque, yuca, banano, y estamos sembrando árboles de diferentes clases. Ya yo tengo arbolitos que hasta me traje de Guatemala unas semillas de níspero. Ya tengo un arbolito así. Y me gusta sembrar mucho, que siembren muchas plantas alrededor de su casa, que eso le da frescura y, y también crea un ambiente de paz, Sí, sí, Ujú. porque totalmente. la naturaleza es lo que nos da es paz. Y uno se regocija donde ver los animalitos. Por ejemplo, yo me siento en el corredor y veo aquellos gorrioncitos chupando aquellas flores, entonces yo digo, ya, ahí tengo para, por lo menos para darles de qué comer Sí, vio, no solamente a las personas, también a los animales. a los animalitos. Y me dice mi esposo, pero que dejemos eso. No, no, le digo yo que mi hija ahora le dio, quiere arreglar el jardín, quiere poner todo en orden. Entonces, le digo yo, bueno, vamos a hacer que todos tengan su manera de hacerlo, Sí, pero vamos a ver a cómo lo va a planear ella, porque ella quiere una
una parte de los Anturi, otra parte de los Chinas, otra parte de todo en orden. Es que mi esposo todo me lo tiene en desorden. Y también ahí, que hay pajaritos que me traen semillas y, ¡pum! Ay, sí. Y nacen ahí, me da lástima porque ya comienzan a florear, entonces ya yo no las arranco, las dejo y entonces se me hace aquel con mucha rara. Entonces ahí vivo y el corredor ni para qué, ¿verdad? Ya Hermoso. dijo mi hija, ya no hay donde sentarse. Bueno, doña Vicky, de verdad para nosotros es un gusto haberla tenido aquí. Muchísimas gracias por contarnos la historia de Bijagua, parte de la historia de Bijagua y pues ponernos a reflexionar sobre tener la Sí. conciencia de lo que consumimos, lo que comemos y Que sea lo más sano posible. Porque vemos en la zona ya de Guanacaste, de Coya, donde hay gente de bastante edad Ujú, que comieron arroz, frijoles, tortilla, cuajada o queso, leche, que anteriormente eso es lo que se comía. sí. Si había huevo, bueno, habían huevos y carne. Ujú. Si mataban un animalito, se comían la carne, pero anteriormente no mataban las vacas porque Sí, tenían que producir. Ujú. sí, tenían que producirle la leche. Pero ahora vemos que todo trae contaminación para nuestro estómago. Claro. Y estas son las enfermedades que tenemos hoy en día, de gastritis, de muchas cosas. Sí, no, hay que cuidarnos muchísimo. Bueno, doña Vicky, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Legado Verde. Esperamos poder compartir más momentos con usted y poder ir a visitarla a su casa y comer ese arrocito de maíz Me avisan, sí. y todo. Claro que sí, ahí le avisamos. Sí, Pero me muchas tienen gracias que por avisar compartir con sus tiempo, tiempos. ¿verdad? Está bien. Bueno, desde ya le voy a avisar. Vamos a ir, no sé cuándo, pero vamos a ir. Y bueno, muchas gracias por compartir. Y también gracias a todas las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Por compartir también este podcast de Legado Verde. Bueno, nos escuchamos y nos vemos en la próxima y un abracito desde Bijagua. Chao. Chao.